A manera de Dios. Andar en el Espíritu es característica de un creyente que es salvo, que recibió la salvación, el perdón de los pecados, fue lavado con la sangre de Jesús y desde luego permaneció firme, tratando de procurar que cada día sus obras sean protagonizadas a través de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Anda en el Espíritu. ¿Oye? Es un tipo de creyente que siempre está preocupado por agradar a Dios en todo lo que hace. Y se guarda de todas las cosas que ofrece el mundo para manchar su vida. A manera de Dios. Saludos mis amados, Dios le bendiga a todos esos guerreros, a los de aquí y a los de allá. Quiero hablar hoy de cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está la clave, siervo, para yo lograr vivir en el Espíritu? Vaya, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando vengo a la presencia de Dios, entiendo que no tengo ninguna capacidad humana para que de los santos pueda escalar un peldaño a través de la fe para yo lograr vivir en el Espíritu. Que éste me gobierne, que éste me guíe, que yo pueda sentir la presencia del Espíritu de Dios de manera permanente. Hay que reconocer en todo tiempo que no tenemos capacidad humana para nosotros poder lograr esta bendición. Vamos a considerar el versículo nuevamente. Dice el apóstol: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas que destaca el apóstol aquí es que nosotros somos débiles por naturaleza, pero que en medio de esas debilidades Dios, a través de su Espíritu, siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces, debido al trabajo que hace el Espíritu de Dios en el creyente, cuando éste le da paso a él para que él obre, entonces vamos a lograr pedir no conforme a nuestra voluntad, ni a nuestro antojo, capricho, sino que es el Espíritu de Dios que va a pedir dentro de nosotros con gemidos indecibles. Véase que aquí se trata no de una oración común y corriente, sino de una oración que es el mismo Espíritu quien clama dentro de ti e intercede. ¿Ves? Es como el motor que te impulsa a clamar, a gemir, a interceder, que no es una oración de la que regularmente hace la gente. Señor, te doy gracias porque tú me bendiciste en este día, te doy gracias por la familia, por los hijos, por los alimentos, te doy gracias por todo lo que tú me has dado, por mi salvación. Pero todo se queda ahí, simplemente le piden eso y ya. Pero cuando es el Espíritu de Dios quien gime dentro de ti, esta oración no se vuelve monótona porque el Espíritu de Dios no se cansa, no se fatiga. Por eso es que el hombre que ora en el Espíritu no se cansa de orar. Quiere siempre estar en la presencia de Dios. Quiere siempre estar a sola. Clama, gime, intercede, lee la Biblia. Siempre está preocupado por estar cerca de Dios. Y esto se puede lograr obviamente si nosotros logramos que sea quien, el Espíritu quien nos guíe. Porque eso es vivir en el Espíritu. Hacer lo que dice el Espíritu. Vivir bajo la voluntad del Espíritu. Mire lo que dice el versículo 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vea que anteriormente le estaba hablando que no estamos hablando de una oración común y corriente, sino que se trata de una oración que es el mismo Espíritu de Dios quien clama dentro de nosotros, y obviamente como es el Espíritu de Dios y no somos nosotros, entonces aquí se va a pedir conforme a la voluntad de Dios, que ese es el propósito de Dios.
No se trata de una oración monótona, cansona, que fatiga a la gente, que ya no quiere seguir en eso, ¿verdad? Sino que es una oración que, como es el Espíritu quien está orando a través de ti, tú no te cansas. Siento presencia. Quieres siempre estar cerca de Dios. ¿Y cómo lo logra? A través de la oración. En el versículo 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Cuando una mujer está embarazada y tiene dolores de parto, es un dolor tremendo. Y pegan unos gritos al cielo, porque tienen unos dolores previos a dar a luz un bebé o una niña. Pero ¿qué dice el versículo 23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. ¿Lo ve? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Gemimos de qué forma? Gemimos porque el Espíritu de Dios nos pone a gemir, y este gemir lleva consigo un dolor, escuchen bien, una angustia dentro de nosotros. No porque quizás hayamos pecado, le hayamos fallado a Dios, hayamos cometido cosas que al Señor no le agradan, sino porque al ver tanta influencia y toda clase de pecado, de inmundicia, de fornicación, de adulterio, cómo la gente blasfema contra Dios, cómo la gente maldice a Dios, cómo la gente rechaza la palabra de Dios, cómo se pierden las almas. Esto produce un dolor en nosotros que nos hace gemir con angustia dentro de nosotros. Entonces cuando se presenta una situación en el creyente a través de una oración de esta categoría, entonces ¿qué va a pasar? El creyente va a sentir el fluir del Espíritu de Dios siempre en su vida, hermanos. No va a ser un cristiano seco, no va a ser un creyente sin presencia, sino que 24/7 va a sentir el fluir del Espíritu de Dios dentro de sí, que gime, que gime, que gime, que gime. ¡Gloria a Dios! De aquí creo indudablemente que se deriva lo que es la oración sin cesar, según lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ahí les manda que oren sin cesar. Pero ¿cómo yo puedo orar sin cesar, siervo? Tengo que trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Orar sin cesar no es más que estar siempre pendiente de que usted es evangélico, donde quiera que está en comunión. Es una persona que ora de manera frecuente, que no solamente dedica el tiempo de oración en el momento de los cultos, o cuando se hinca delante de la cama, o cuando está en el cuarto. No, es un tipo de creyente que donde quiera que está, siempre está en comunión y ora. Si está haciendo una transferencia en el banco, si está en la fila, usted lo ve en silencio, pero él está orando en su espíritu. Si va montado en el tren, en el bus, en la guagua, en el automóvil, ahí está orando. Entonces esto es lo que provoca que esa persona pueda vivir en el espíritu de manera permanente y logre cerrarle todas las puertas a Satanás. Primero, porque se fortalece a través de la oración. Segundo, porque a través de la oración, como es el espíritu que ora dentro de él, entonces las obras de la carne van a quedar inactivas, de tal manera que éstas no van a poder afectar esa vida para que se involucre con el pecado, con las cosas inmundas, con las cosas mundanas, etcétera, etcétera. O una mujer o un hombre que usted lo ve siempre con modestia, que usted lo ve siempre involucrado en las cosas de Dios, es porque es una persona de oración. Porque es que la oración es como el motor, hermano. Es lo que nos ayuda siempre a estar más cerca de Dios. Hay algo importante que hay que destacar también, y es que el evangelio es una carrera muy larga, difícil, y que en el camino presenta obstáculos, los cuales van a tratar a toda costa de impedir de que el creyente llegue a la meta. Por eso, la palabra de Dios es muy categórica, muy clara y precisa, y nos manda a que nosotros tenemos que despojarnos. Es decir, quitar el peso que pudiera impedir que nosotros caminemos hacia adelante. ¿Pero qué tipo de peso? Tiene que ver con el peso que está relacionado con el pecado de manera directa. Entiéndase,
Un pecado que va de manera directa al corazón, a la vida del creyente. Entonces dice el escritor de los Hebreos: por lo tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay peso del pecado, no va a haber fluir de Dios en nosotros a través de la oración. Porque cuando hay ausencia del pecado en el creyente, entonces el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Su plenitud se va a ir agigantando en nuestras vidas. Y esto va a proporcionar que nuestra oración cada vez más vaya en crecimiento. Pero una vez que fuimos libres, tenemos que procurar seguir libres. No podemos envolvernos, involucrarnos, ensuciarnos de nuevo con el pecado, porque entonces la oración no va a ser eficaz. Va a haber un obstáculo, va a haber un estorbo que va a impedir que esa oración fluya y llegue a la presencia de Dios. Para decírselo más claro, para que la oración pueda tener efecto a favor del creyente, señores, se debe vivir en ausencia de pecado. Ve, que es lo mismo que vivir en el Espíritu, vivir dirigido por el Espíritu. Por eso fue que el apóstol le dice a los Gálatas: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si una vez que fuiste libre, tú tienes que continuar siendo libre, no puedes ensuciarte una vez más con el pecado. ¿Cómo actúan las personas para que el crecimiento de la oración no sea evidente en esa vida? Mire, hay creyentes que cogen ira, que hablan mentiras, que hacen negocios que no son muy favorables, afanan mucho, tienen vanidades, son muy dados a las modas mundanas, siempre están pendientes de lo que pasa alrededor, ve, de lo que sucede con las otras personas. Suelte todo, hermano, suelte todo. Todo lo que gira en su entorno, que pudiera ser un obstáculo para que su vida espiritual crezca, suéltelo, suéltelo. Y enfóquese en Dios, enfóquese en lo espiritual. Hay otros que ven telenovelas en exceso, el Netflix, las películas, Telemicro, los canales de televisión, las redes sociales, que la fotografía, que el flow, que aquello, que lo otro. O sea, es un tipo de creyente que casi todo gira en su entorno. Hermanos, así no hay fluir de Dios a través de la oración. Es por eso que si nosotros queremos ser creyentes de oración, tenemos que desconectarnos. ¿Ve? Desconectarnos de todo lo que pudiera ser un obstáculo para que nosotros podamos hacer hincapié en la oración, que es la que le cierra los candados al diablo, a Satanás, a los demonios. Sin oración no hay victoria, mi amado. Es más, yo creo que de la oración podría depender también nuestra salvación. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más tú oras, más tú vives en el Espíritu. Y mientras más tú vives en el Espíritu, más garantizada está tu salvación. ¿Por qué? Bueno, porque esto se va a convertir como en un muro que va a impedir que el pecado hiera tu vida. Pero de lo contrario, mi amado, será un creyente flojo que cualquier vientecito te lleva. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu es característica de un creyente que es salvo, que recibió la salvación, el perdón de los pecados, fue lavado con la sangre de Jesús y desde luego permaneció firme, tratando de procurar que cada día sus obras sean protagonizadas a través de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Anda en el Espíritu. ¿Oye? Es un tipo de creyente que siempre está preocupado por agradar a Dios en todo lo que hace. Y se guarda de todas las cosas que ofrece el mundo para manchar su vida. Para nosotros vivir en el Espíritu tenemos que procurar que el Espíritu de Dios more en nosotros. Esto garantizaría que así como Cristo se levantó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros seamos, oiga, vivificados tanto en nuestra parte espiritual como nuestra parte física. ¿Dónde podemos ver eso?
en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué nuestro cuerpo mortal es vivificado? Bueno, porque ya nosotros no utilizamos nuestro cuerpo para hacer cosas que no agradan a Dios, que obviamente están vinculadas al pecado. En este sentido, cuido mis manos, cuido mis ojos, cuido mis pies, mis labios, mi boca, mis oídos, etcétera. Porque entiendo que todo lo que yo tengo, toda mi existencia, todo mi ser, le pertenece a Dios. Por lo tanto, como el Espíritu Santo afecta a mi parte espiritual, también mi parte física es afectada. Por eso es que somos vivificados. Obviamente esta vivificación no pudiera ser evidente si no se logra vivir en el Espíritu. Entonces estamos claros en esto, ¿verdad? Para vivir en el Espíritu se necesita orar, porque sin oración no hay forma de que el creyente pueda crecer en la fe. Otra de las cosas que acontece en el creyente cuando vive en el Espíritu es que se mueren las obras de la carne, que obviamente estas están vinculadas al pecado, que es lo que nos separa de Dios y produce muerte. En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. ¿Ve? Es decir, si practica las cosas que no le agradan a Dios, muere. Pero, ¿qué tipo de muerte? Muerte espiritual. Y sigue diciendo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense que está diciendo que nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para que estas obras malas que hay en nosotros logren morir. De lo contrario, no pasa nada. Hay que procurar, mi amado, que el Espíritu de Dios haga morir las obras de la carne en nosotros, porque esto va a proporcionar que nuestras vidas reciban cierto ámbito a la oración. Que obviamente no puede acontecer si la persona dedica muchas horas a la televisión, a las redes sociales, siempre está enfocado en las modas, ¿qué más? Ama mucho lo material, coge ira, dice palabras que no debe decirla. Todo esto va contristando al Espíritu Santo y no hay forma de que el creyente pueda escalar viviendo una vida de esta forma. Por eso es que el creyente que vive en el Espíritu es una persona que en muchos de los casos es silenciosa, es tranquila, es una persona muy apacible, discreta, amable, entregada a servir, siempre está preocupada por estar involucrada en las cosas de Dios, en los cultos, llámese campaña, conferencia, actividades eclesiásticas. Siempre usted lo va a ver muy pendiente a las cosas espirituales. ¿Por qué acontece esto? Bueno, porque a las obras de la carne estar inactiva en él, entonces el Espíritu lo va a impulsar, se convierte como en el motor que lo empuja. Otra de las cosas que acontece en el creyente que vive en el Espíritu es que vive en ausencia ¿de qué? De pecado y de muerte. Esta última entendemos que es el pecado que la proporciona, ya que estamos hablando de una caída de carácter espiritual. En Romanos capítulo 8 y versículo 2, miren lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en ausencia de los efectos secundarios que produce el pecado, cuando viene a la vida del creyente y lo deja morar y lo deja hacer efecto en él. Por eso es que tiene que cerrarle las puertas al enemigo y decirle no se puede. Y cuando no se puede, como decía alguien. Otra de las cosas que acontece en el creyente que vive en el Espíritu es que piensa, escucha bien, piensa en las cosas del Espíritu. Un pensar que obviamente tiene que ver con un estilo de vida que lo caracteriza. Siempre está enfocado en el porvenir, en el futuro. ¿Dónde podemos ver eso? En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne siempre piensan en moda, en carro de lujo, en tener dinero, en fama,
placer de la carne, sexo libre, béisbol, deporte, el gimnasio, las vanidades, aquello o lo otro. Siempre todo gira en su entorno. Alabado sea Dios. Pero el creyente que vive en el Espíritu no es así. ¿Qué pasa con ello? Piensa en la cosa del Espíritu. Siempre tiene la oración pendiente, cosa del Espíritu. Siempre tiene pendiente leer la palabra, cosa del Espíritu. Ir a la iglesia, cosa del Espíritu. Confraternizar con el hermano, cosa del Espíritu. Predicarle al vecino, al compañero de trabajo, en la universidad, en la calle, donde quiera que se mueve, siempre está hablando de Cristo, predicando la palabra de Dios, porque siempre piensa en las cosas del Espíritu. Alabado sea Dios. Es un tipo de creyente que medita de manera frecuente en las cosas espirituales. Por eso dice el salmista, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y entonces sigue diciendo que este tipo de creyente será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque aquí estamos hablando de bendiciones espirituales, mi amado. Bendiciones del cielo. ¿Lo ve? Por eso que el apóstol Pablo dice: miren, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amado, es que ahora en el tiempo de la gracia la gente vive una lucha en la carne. Si no permitimos que el Espíritu de Dios haga morir todos los efectos secundarios de este fenómeno, no hay forma de que el creyente pueda vivir en el Espíritu. Siento presencia. ¿Qué es vivir en el Espíritu, mi amado? Vivir en el Espíritu no es más que vivir para Él y vivir en ausencia del pecado, de la práctica del pecado. Eso es, sencillamente, no practico las cosas malas porque el Espíritu de Dios está en mí. Aleluya. No practico el pecado porque el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y Él me gobierna, Él me guía, Él me lleva a toda verdad y a toda justicia. Siento presencia. Y tú eres parte de ese ejército. ¿Verdad que sí? Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Otra de las cosas que acontece con el creyente que ora y vive en el Espíritu es que se ocupa de las cosas del Espíritu. Ahorita dije que el creyente que piensa en las cosas del Espíritu, ¿qué hace? Siempre está pendiente de las cosas espirituales. Pero aquí dice que los que se ocupan del Espíritu tienen vida y paz. Alabado sea Dios. Vida y paz. Dice que tiene vida, tiene tiempo presente. No dice que va a tener, ni que tuvo, tiempo presente, porque el tiempo presente es el que, en este sentido, es el que va como a definir tu futuro. Si en el tiempo presente yo estoy consagrado para Dios, yo estoy alejado de las cosas que no le agradan al Señor, viene Cristo y me voy con Él. Me muero, me voy con Él. Porque estoy viviendo el tiempo presente. Entonces no hago nada con yo estar pensando que 3 años atrás yo estaba lleno del Espíritu. Dios me usaba predicando. Siempre iba a la iglesia, siempre estaba pendiente de las cosas espirituales. Pero ahora me siento seco como un arenque. Ahora no siento nada, varón. No, el tiempo de ayer ya pasó. Es el tiempo presente que nosotros tenemos que vivir. Y ahora es que tenemos que clamar, que gemir, que interceder, buscar el rostro de Dios, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne. ¿Qué es ocuparse de la carne? Fíjese, los creyentes y las creyentes que están en la iglesia, muy pocas veces caen en adulterio o fornicación. Esos son casos aislados. Usted casi nunca va a escuchar decir que un creyente mató a otro. O que se metió en la casa del vecino y le llevó el televisor. Le llevó la nevera. Varón, ese evangélico entró a esa casa y se llevó todo.
No, mi alma te alaba, Jesús. Es difícil eso. Pero esos mismos creyentes que quizás no se meten a la casa a robar, no matan, etcétera, son los mismos que en el celular, a través de las redes y el uso de las mismas, ven imágenes que no son adecuadas para creyentes. Siempre están viendo imágenes con ropa señal cuerpo, siempre están viendo contenido que dicen palabras deshonestas, siempre están viendo cosas que están vinculadas al placer de la carne, llámese fornicación, adulterio, violencia, muchas veces cosas que promueven la brujería, la hechicería, la lascivia, la lujuria. O sea, están envueltos en todo ese ambiente. Y esto es ocuparse de la carne, mi hermano. Tiene que cerrarle las puertas a todas esas cosas, porque usted no puede utilizar sus ojos para ver esas cosas que la promueven la gente que no conoce a Dios y muchas veces lo maldice. Mire, hay algunas cosas que yo me cuido. Por ejemplo, yo no dedico mi tiempo a ver algunos contenidos en la televisión. O sea, yo respeto la opinión de los demás. Si usted quiere seguir viendo su televisión desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dale para allá, porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Pero yo sí le aseguro que si usted hace eso, se va a parar seco de ahí como un arenque. Porque, ¿qué es lo que promueve la televisión? ¿Qué es lo que promueve? Las cosas del mundo, cosas mundanas. Obviamente hay contenido que el creyente lo puede consumir. Ya sea un documental, un trabajo de investigación que tenga que ver con el periodismo, la noticia, programas interactivos, programas de información. Todo eso son contenidos que el creyente lo puede ver porque así está informado y se da cuenta de las cosas que están pasando en su entorno. Pero otras cosas que presenta la televisión, como telenovelas, películas que promueven la lascivia, la lujuria, la brujería, la hechicería, como decía antes, todo eso, hermano, está descartado en un creyente que vive en el Espíritu. Todo eso hay que echarlo fuera, porque eso es basura, mi hermano. Mi alma te alaba, Jesús. Así que mucho cuidado con eso. ¿Quiere vivir en el Espíritu? Reduzca la televisión, reduzca las redes sociales. Vivir en el Espíritu no es simplemente ir a la iglesia, mi amado, ni leer la Biblia de vez en cuando, ni hacer una oración de vez en cuando. No, es más que eso. En el versículo 4 dice, Romanos capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siento presencia. Fíjese que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿De cuál ley? De la ley que el apóstol menciona en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no está hablando de la ley de Moisés ahí. La ley que está allá en el Antiguo Testamento. No, está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la misma que menciona en el versículo 4. Se lo repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una justicia que está basada en la fe de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Que obviamente se vive ahora en el tiempo de la gracia. Otra de las cosas que pasan con los creyentes que viven en el Espíritu es que cuando oran sienten el poder de Dios. Cuando dicen un gloria a Dios, hermanos, sienten que van a estallar y van a botar fuego por los poros. Siento presencia. Porque ahora en el tiempo de la gracia no es como en el tiempo de la ley. En otras ocasiones he dicho que el Espíritu Santo solamente venía a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes. Pero ahora no, ahora es todo aquel que cree. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Escuche bien. Que es un estilo de vida que caracteriza a esas personas que muchas veces están en la iglesia, pero no parecen evangélicos. ¿Ve? Porque aman las cosas del mundo, hermano. Aman las cosas mundanas que hacen los pecadores que viven atrapados por el placer de la carne. No practican el adulterio, ni la fornicación, ni la lujuria, ni la lascivia de manera directa, pero sí la promueven a través de la ropa que se ponen. Sí, eso es así. Cristianos y cristianas mundanas. Y usted sabe que es así lo que le estoy diciendo. Hermanas que cuando se ponen una ropa dejan a los hombres mareados.
con sensualidad, hermano. Cuando hay oración, cuando se vive en el Espíritu, toda sensualidad se va de la persona. Bueno, entre comillas, no es que desaparece, sino que el mismo Espíritu Santo la oculta y no permite que se exhiba. Porque el problema no es que la persona no sea o no tenga sensualidad en sí, ¿ve? Sino que debe evitar exhibirla a través de lo que se pone, mi amado. ¿Me entendió el asunto? Porque hay mujeres que son elegantes, hermano, que tienen una belleza impresionante, que le sirven a Dios. ¿Ve? Pero cuando se visten, usted ve el flow del cielo, hermano. ¿Me entendió? El perfil, el respeto, el decoro, la prudencia que utiliza esta mujer para vestirse. Bendito sea el Señor. Porque entiende que aunque ella tiene sensualidad, hermano, una mujer muy bella, sabe que eso que ella tiene no lo puede exhibir, no puede llamar a la atención. Trata de ocultar sus curvas, de no dejar nada de su cuerpo a la imaginación. Y esto es característica de una mujer que vive en el Espíritu, que ora, que clama y que gime, que intercede. Alabado sea Dios. De lo contrario, de buchi pluma nada más, mi hermano. Santo. Mire, en 1 Corintios dice el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Padre. Si usted ve esto con cuidado, se dará cuenta que hay un espíritu del mundo que opera en los aires, que es el mismo espíritu que está en las personas, que cuando usted lo ve, usted dice, pero ven acá, ¿y será evangélico? ¿Sí o no? Usted lo ve y a simple vista usted se da cuenta que viven en la carne, porque la ropa que se ponen está diciendo lo que es. Pues hay un proverbio que dice que el pasajero se conoce por su maleta. Digo estas cosas porque todos aquellos que viven en el Espíritu, hermano, se cuidan de ese fenómeno que afecta la iglesia de este tiempo a través del espíritu de inmundicia que es protagonizado por el mismo mundo, el mismo sistema, que te lo presentan a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, llámese radio, televisión, prensa escrita, es para que usted lo consuma y se lo ponga ahí. Bendito sea Dios. ¿Lo ve? Pero los que viven en el espíritu saben que tienen que vivir para Dios, que su alma, su cuerpo y su parte espiritual les pertenece a Dios. Otra de las cosas que pasa en el creyente que vive en el espíritu es que procura santificarse. Obviamente, si no es el Espíritu de Dios quien hace esta obra, no hay forma de que el creyente pueda entrar al cielo. Por eso es tan importante que Dios, a través de su presencia, esté en nosotros y permanezca en nosotros de manera permanente. Esto es lo que va a provocar que el creyente viva en santidad y procure santificarse de manera gradual en el transcurrir de su vida. Esto va a dar el resultado que si usted es santo hoy, entonces dentro de 3 meses usted va a ser más santo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Y cómo se logra esto? Acercándose a Dios a través de la oración y obedeciendo lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, mi amado, es buchi pluma nada más. Es un tema muy amplio. No daría el tiempo para hablar de todo lo que los versículos que existen en la Biblia que hablan acerca del tema. En el versículo 13 de Romanos capítulo 8, ahí vemos que el apóstol Pablo nos advierte y nos dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Obviamente, esto se debe a una muerte de carácter espiritual que es la que nos separa de Dios. Porque si cae en muerte, pues ya el pecado está afectando. Esto implica que si la muerte encontró a ese creyente así, se va a perder. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Ve? ¿Por qué se pierde? Bueno, porque previamente a la muerte física, entonces participó de muerte espiritual, que es protagonizada a través del pecado que viene a las vidas cuando no tienen a Cristo. O que está en las vidas cuando no tienen a Cristo.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está diciendo que el Espíritu es el que hace morir las obras de la carne. Bendito sea Dios. Si cuando tú le das paso al Espíritu Santo, esto va a provocar que el espíritu de pornografía tenga que irse. Cuando tú le das paso al espíritu, esto va a provocar que todas las cosas impuras que el creyente hace, todas las palabras desagradables que menciona por sus labios, la ira, el enojo, las mentiras y todas las cosas que están vinculadas al pecado, todas van a quedar inactivas en su vida. Como están inactivas, entonces no tienen ningún efecto. Y entonces esto daría paso a que el creyente, entonces, viva en el Espíritu. Porque por eso es que el predicador tiene que decir a la gente por qué de las cosas. ¿Qué hay que hacer para que eso se solucione? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la forma, la receta que hay que utilizar para que eso se resuelva? Pero si usted todo el tiempo le está hablando de gloria, que tú estás en bendición, dígale lo que tiene que hacer para que resuelva el problema. Si le da paso al Espíritu Santo, entonces todas esas cosas malas van a desaparecer de su vida. De lo contrario, se quedan. Pero ¿cómo se logra? Orando, obedeciendo la palabra, haciendo lo que dice Dios. Y punto. Señores, vamos a darle hasta aquí. Gracias por el apoyo. Si no se ha suscrito, hágalo ahora. Deje su comentario y síganos apoyando para seguir predicando el mensaje de Dios a través de esta plataforma. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.